Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. En las redes informáticas, los puertos pertenecen a la capa de transporte y son números lógicos que identifican específicamente una aplicación o un servicio en un dispositivo de red. En este vídeo veremos cómo funcionan y cómo abrirlos en el router HGU de Movistar para acceder desde el exterior a los servicios de su red doméstica. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like y hacer una donación para poder seguir adelante con este proyecto. Para más información, en este vídeo podrán encontrar todos los detalles al respecto. Muchas gracias. Gracias a los puertos, los dispositivos pueden ejecutar y acceder a múltiples servicios de red simultáneamente sin conflictos, ya que ofrecen una manera ordenada de gestionar el tráfico de red y garantizan que los datos se dirijan al lugar correcto. Como pueden ver, los puertos se clasifican en 3 tipos según la naturaleza de las aplicaciones y servicios que los utilizan. Los puertos bien conocidos están reservados para aplicaciones y servicios comunes, mientras que los puertos registrados son utilizados por aplicaciones o servicios registrados por la IANA. Por otro lado, los puertos dinámicos o privados se usan temporalmente por aplicaciones cliente para la comunicación con servidores. Como ya hemos visto, la capa de transporte utiliza los puertos para identificar los servicios y aplicaciones en ejecución, así como para dirigir los datos al proceso correcto en el dispositivo remoto. Además, los puertos también tienen otra función importante en el caso de TCP, y es que se utilizan en el proceso de establecimiento y terminación de conexiones, conocido como el handshake de 3 vías.
Antes de comenzar a abrir los puertos en el router HGU de Movistar, vamos a hacer un ejercicio práctico con el comando netstat para mostrar todas las conexiones activas y los puertos de su sistema. Para ello, abra una interfaz de línea de comandos y ejecute el comando netstat-n. Como pueden ver, hay múltiples sockets que están utilizando puertos dinámicos en el equipo local y puertos bien conocidos en el equipo remoto. Recuerde la información de la diapositiva anterior. Esto se debe a que estaba viendo vídeos en YouTube en el momento de realizar la grabación. Para abrir los puertos en el router de Movistar, acceda a la dirección IP 192.168.1.1. Inicie sesión en el configurador y vaya a la sección Puertos para rellenar el formulario que podrá ver en breve en la pantalla. A modo de ejemplo, he abierto los puertos para un servicio VPN WireGuard que se está ejecutando en el host .33. Una vez que rellene el formulario, haga clic en el botón Añadir para registrar la información ingresada en la tabla de mapeo de puertos. Antes de terminar, me gustaría pedirle un favor muy especial. Si le gusta mi canal y desea apoyarme para poder seguir creando más contenido, por favor, considere hacer una donación. Su contribución marcará una gran diferencia y me permitirá seguir adelante con este proyecto. Muchas gracias por su apoyo.